Bienvenidos a Con toda tu mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas, buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla. Les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a otro episodio de Con toda tu mente. Yo soy Ángel y como podrán ver, en esta ocasión les tenemos un tema que ya se venía gestando desde las conversaciones pasadas que tuvimos acerca de la educación y la evolución. Y pues es precisamente acerca de cómo se debería enseñar ciencia en las aulas públicas. Y como ustedes sabrán, Edrey aquí presente está más versado y bien formado en este tema debido a que está haciendo una maestría en física educativa. Así que él tiene mucho que contarnos al respecto. ¿Sí o no, Edrey? Así es, Ángel. Gracias por presentarme, por introducir el tema. Y pues sí, de hecho, este episodio va a ser más como una buena plática entre buenos amigos. Y vamos a hablar de algo que nos apasiona, Ángel, que es la educación y la ciencia. Particularmente son los dos temas que más me apasionan. No están en ninguna jerarquía ni en ningún orden. Los dos me apasionan por igual. Pero no olvidando pues la parte central de este podcast, que es qué tiene que ver todo esto con nuestra fe y cómo puede afectar o cómo puede beneficiar. Entonces, pues sí, de eso vamos a hablar, Ángel. Perfecto. Y bueno, en la sesión pasada platiqué un poco de algunos profesores de evolución que tuve en la carrera. Y pues sí, o sea, yo también tengo mucho que hablar acerca de, especialmente cómo se enseña la evolución en las aulas, desde la primaria hasta en las carreras biológicas. Y sí, o sea, yo tengo muchos pensamientos y ideas al respecto. Pero en resumen yo creo que uno o sea, como cristiano y con su fe, siempre va a encontrar este tipo de pues disyuntivas en el aula de clases cuando se trata de educación científica. Y pues yo dejaría abierta la discusión acerca de hasta en qué punto ya se convierte en una educación, creo que tú le llamas cientificista. Pues mira, vamos a ponerle nombre al dilema o a la problemática que vamos a tratar hoy. No, Ángel, de hecho sí, efectivamente, y no se trata de un nombre acá que yo me inventé o algo así, lo leí en un artículo recientemente, pero me gustó el nombre porque le puso por fin como que una cara al problema que he estado viendo durante todos estos años que fui estudiante y luego cuando me convertí en profesor, le vi también la cara a este problema, pero no sabía cómo nombrarlo, no sabía de qué se trataba, sabía que había algo mal en la educación, pero no identificaba qué era. Y el dilema tal cual es: nuestra educación pública y privada es hoy en día científica o cientificista. Y no es una pregunta trivial, porque podríamos todos decir, es en una educación científica, obviamente, porque se enseña ciencia. Sí, se enseña conocimiento científico. Ojo, eso es importante. Se enseña conocimiento científico, pero realmente se enseña ciencia, porque recordemos, perdón, que ciencia no es o no se refiere únicamente a el conocimiento científico, sino que ese conocimiento se obtuvo a partir de un método. Entonces, en las aulas se está enseñando a construir nuevo conocimiento, realmente se está enseñando el método o solamente se enseñan los resultados. Y bueno, en el primer caso, en el que se enseñara el método científico, sería una educación científica, porque no solamente se enseñan los resultados, sino el método, los valores, la labor científica como tal. Pero en el segundo caso, en el que solamente se enseñara los resultados, digamos, el cuerpo de conocimientos indiscutible, entonces se volvería una educación
cientificista. Y se utiliza a propósito este sufijo ista como una especie Ujú. de adoctrinamiento, ¿no? Como por ejemplo los budistas, los taoístas, también se utiliza ese sufijo ista. ¿Por qué? Porque te alineas a una cierta filosofía, a una línea de pensamiento. Quiere decir que Mm, una educación cientificista no tiene los valores ni científicos, la curiosidad, la observación, la experimentación que pues promueve el uso del método científico. Por el contrario, es una educación cerrada, una educación en la que ya está establecido cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas, no hay nada nuevo y solamente se ok. adoctrinan a los estudiantes. Entonces, ya conociendo esto, ¿tú qué opinas, Ángel? ¿Hoy en día tenemos una educación científica o cientificista? Ok, Adri. em, Mira, yo había escuchado antes este término cientificista, antes, y me llamó la atención porque lo entendí como una manera de obtener conocimiento que solamente era viable a través del método científico. Otro conocimiento era realmente inválido o totalmente descartado. Es como poner a la ciencia y al método científico como los únicos árbitros para encontrar la verdad. Y yo creo ya aplicado aquí a la educación y en mi experiencia en mi educación, yo siento que depende del profesor y depende de pues el programa en donde estés involucrado. Por ejemplo, yo sé que pues sí me enseñaron conocimiento científico en toda mi formación, pero hubo contadas veces en donde el profesor realmente se involucró en que nosotros pensáramos, en que incluso dudáramos de lo que él estaba diciendo y nos instruía, nos hacía recrear, digamos, todo el camino que tomó, digamos, Isaac Newton, Kepler, Luis Pasteur, para encontrar el conocimiento, llegar a la última conclusión a la que llegaron y ponerla, digamos, en contraste con la nueva evidencia que tenemos en la actualidad. Darwin, por ejemplo. Entonces, yo siento que, bueno, en mi experiencia, la educación tiende a ser cientificista, pero lo correcto para mí sería que sea, como tú dices, científica, o sea, que no solamente te dé el conocimiento, sino que te enseñe esos valores, como tú dices, a aprender a ser observador, a ser curioso, a tener pensamiento crítico, a saber dudar de las cosas que te están enseñando. Y pues sí, o sea, a mí me incomodaba sencillamente los profesores que eran muy rígidos y pues no abrían la discusión para algo más, solo te adoctrinaban, como tú dices. Decían, esto es así y tienes que ponerlo así en el examen si no te repruebo. No sé si a ti te pasó algo así, pero a mí sí me llegó a pasar cosas así, especialmente en mis exámenes de evolución, ¿sabes? Sí, Y pues sí, es lo que yo pienso. y es que eso sucede mucho, Ángel, por justamente lo que acabas de decir. ¿Qué formación tiene tu profesor? Porque mira, y esto lo he visto durante todo el tiempo que he estudiado la maestría, me he planteado preguntas acerca de la educación científica que antes no me había planteado. Y eso que vengo de una Mm, educación científica universitaria y no me había planteado estas preguntas. Pero mira, la cuestión está así. Hay expertos en educación y expertos en ciencia que se juntan para crear los planes y programas de estudio. Desarrollan algo que se llama diseño curricular, que son los temas que se van a enseñar y el contenido, y el diseño instruccional, que es cómo se va a enseñar ese contenido. Dentro del diseño ok. instruccional tienen que especificar las metodologías de educación que van a utilizar. Sin embargo, por muchas metodologías que le quieran poner, hay muchos nombres. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba la universidad en el Politécnico, estaba de Mm, moda el modelo por competencias, es decir, aprender a hacer, a obtener capacidades y habilidades que se puedan aplicar en la industria. Y así como el modelo por competencias, hay otras metodologías de enseñanza que se intentan llevar a cabo, pero lo que importa realmente es quién lo va a ejecutar, quién va a ejecutar ese plan. Sí, por supuesto, muchos expertos pueden ejecutar planes, perdón, muchos expertos pueden crear los planes, pueden desarrollarlos, pero al final de cuentas, el sí. profesional que lo ejecuta
es el que va a decidir si respeta lo que formaron, lo que desarrollaron los expertos o no. Y ese último eslabón de la cadena es el profesor. Y ahora, ¿qué formación tienen los profesores? Pues la misma formación que nosotros tuvimos o tenemos, Ángel. O sea, normalmente un profesor de ciencia, estudió ciencia. No se especializó en educación, así como terminó la licenciatura, se siguió con la maestría, con el doctorado, con el postdoctorado y aprendió, sin duda aprendió a investigar, sin duda aprendió el método científico, aprendió mucha ciencia, pero no aprendió a enseñarla. Y ahí viene el primer problema. Cuando alguien que está adoctrinado a la ciencia te enseña la ciencia que aprendió, entonces no te enseña a hacer ciencia, sino únicamente te enseña los resultados de la misma. Y en ese momento no se convierte en un profesor de ciencia, sino en un profesor cientificista. Y bueno, es el primer problema que tiene la educación y por la cual se presenta este dilema. La educación no es científica porque probablemente los últimos eslabones de la cadena, que son los profesores, ni siquiera ellos mismos son profesores que enseñan ciencia, vamos a decir profesores de educación científica, sino que son profesores de educación cientificista por la formación que han seguido. Ese es el primer problema. Pero así como este problema, hay otros. Por ejemplo, hablaba de las metodologías educativas, metodologías de aprendizaje y enseñanza. Ahora, yo recuerdo haber escuchado alguna vez que las primeras universidades se iniciaron por ahí del siglo XII o XIII en Europa, en Francia, en Italia. Eran universidades que únicamente estaban reservadas para los monjes, porque las universidades pues antes estaban controladas por la religión católica. Y los únicos que podían estudiar eran los que iban a convertirse en sacerdotes. Bueno, pues la metodología educativa para enseñar en ese momento es la misma que se tiene hoy en las grandes universidades, por ejemplo, Harvard, Yale, Stanford, o en París, por ejemplo, la Sorbona, o en Cambridge, o hasta en la UNAM hay anfiteatros, que son estos como especie de auditorios en donde está el profesor con, no sé, una cantidad exagerada de pizarrones, como en una parte baja del auditorio, y hacia arriba y en medio círculo están los alumnos. Y los alumnos tienen un espacio súper chiquito en donde entran 200, 300 alumnos a escuchar la clase de un profesor durante una hora y van a escuchar lo que tiene que decir el profesor. Y tú dime, Ángel, si eso no se parece más a un adoctrinamiento tipo religioso que la ciencia que conocemos. Wow, nunca lo había aterrizado así como tú me lo planteas, así. Sí, o sea, obviamente me parece muy, muy cientificista. O sea, te están imponiendo un conocimiento. Como dices, vas a escuchar y tal vez te facilitan tu formación y ya está, ¿no? Pero, ¿sabes? Algo que me gustó mucho de mi carrera es que además de ir a escuchar, tuvimos una materia de método científico en donde nos ponían a hacer con nuestras manos conocimiento científico a manera de proyectos semestrales. Y eso fue cada semestre durante los 8 años que estuvimos en esa carrera. Algunos más tiempo, otros sí pudimos acabar a tiempo. Y sencillamente pues ahí el profesor estaba dispuesto a discutir contigo tus resultados. Y yo siento que eso fue más flexible, ¿sabes? Al final aprendí a hacer ciencia no gracias a ir a escuchar a una persona hablando durante 4 horas seguidas, sino a ir a un laboratorio a tomar el equipo, los instrumentos con mis manos, a hacer prueba y error, trabajando, digamos, ahí mucho tiempo. Y esto varias veces, obviamente bajo la tutoría de varias personas que sabían, pero al final todo el método científico fue plasmado realmente en la práctica dentro de esos laboratorios. Bueno, yo tengo entendido que desde que hubo laboratorios, esa formación de científicos o naturalistas fue así, pero era, digamos, para ciertas personas privilegiadas que tenían cierta formación y acceso a esos laboratorios. Y siguieron la línea de esos investigadores
pues muy reconocidos del siglo XVIII, XIX y XX. Y, sabes, yo tengo entendido también, yendo más atrás, como tú decías, en las escuelas o universidades de la Edad Media, pues me llama mucho la atención que, pues a pesar de que se trata de una educación cientificista, la difusión del conocimiento y la profundización de lo que conocemos de la naturaleza, pues fue iniciada gracias a la labor de la Iglesia. Y, digamos, esa cosmovisión cristiana que se tenía en Occidente fue una cuna muy positiva para el desarrollo de las universidades, del método científico y de la educación como la tenemos ahora. Entonces es lo que me llama la atención de lo que me estás diciendo. Sí, no es perfecto el sistema, pero bueno, yo rescataría todo esto, digamos, lo positivo, digamos, que tenemos en la actualidad. Sí, por supuesto, se trata como de ver de entre todo lo malo lo bueno que hay. Claro que sí, porque si no nos deprimimos, pero eso que decías a mí me llama mucho la atención de que tuviste una materia de método científico. Fíjate que yo leí hace poco un artículo en donde se decía que a veces, y es muy triste ese caso, en que los propios estudiantes de ciencia tienen que tomar materias para aprender a hacer ciencia cuando deberían aprender a hacer ciencia en las materias donde se expone el conocimiento científico. Ahora, ¿cuál es el Mm, problema? El problema es que ya tal cual el profesor tendría que sacrificar contenido, digamos, tú tienes una materia de, no sé, biología celular. Y hay una metodología de aprendizaje que se llama aprendizaje basado en proyectos. Entonces, una metodología de aprendizaje basado en proyectos para desarrollar ujú. una sesión, una secuencia didáctica que valga la pena, que tenga un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues requiere de algunas sesiones o de algunas semanas, digamos. Pero sacrificar en una materia tan básica, tan clave para la carrera de biología, 3, 4 semanas en una única secuencia didáctica es impensable, es muchísimo, porque te saltas, para empezar, exámenes, te saltas tareas, te saltas evaluaciones que hay que corregir, prácticas de laboratorio. Al final de cuentas, se tiene que sacrificar el enseñar ciencia bueno, perdón, enseñar a hacer ciencia en las materias donde se debería enseñar a hacer ciencia por la cuestión de que hay muchas cosas que aprender. Entonces, yo diría esto, que la educación científica es cientificista de manera consciente. Y eso, para mi consideración, lo sabe todo el mundo. O sea, uno sacrifica el enseñar a hacer ciencia por el enseñar la ciencia, tal cual, porque hay que Mm. sacar estudiantes como hay que sacar tortillas. Así lo veo. Hay que sacarlos todos de la misma forma, todos con el mismo conocimiento, sabiendo lo mismo. Nadie puede saber más, nadie puede saber Sí. menos. Tienen que saber lo mínimo necesario y ya más adelante que ellos decidan qué hacer en su maestría, en su doctorado, o si no, con lo que les dimos aquí les tiene que bastar. Ese es uno de los problemas más importantes de la educación hoy en día, de la educación científica. Y no solamente hablo a nivel universitario, también este problema está presente en la primaria y secundaria y preparatoria, porque nosotros como, vamos a decirlo, como cultura occidental, como herederos de revoluciones que terminaron en repúblicas, en democracias, la separación de la iglesia y del Estado y de la Mm. educación, nos jactamos de tener educación laica y científica. Pero realmente yo considero, Ángel, que no tenemos una educación científica, sino que tenemos una educación cientificista desde chiquititos. Y aquí viene la conexión con lo que tiene que ver con nuestra fe y nuestras convicciones espirituales. Porque, ¿qué pasa si un niño desde que tiene 5 años y entra, o 6 años, y entra a primero de primaria y empieza el adoctrinamiento cientificista? Que la evolución de Darwin, que los Ujú. ciclos de cómo funcionan las cosas, que así está hecha la materia, que la gravedad, que la electricidad, y poco a poco. Y ¿sabes qué pasa con esos estudiantes que somos nosotros? O sea, yo estoy hablando de un ejemplo, pero realmente somos tú y yo y todos los que nos estén escuchando. ¿Qué pasa con nosotros? Pues pasa que en lugar de ir a la escuela a hacer preguntas,
vas a la escuela a que te den las respuestas. No aprendes a preguntar, no aprendes a cuestionarte las cosas, no aprendes a cuestionar si lo que estás aprendiendo es solamente eso o puede haber más cosas, como tú lo explicabas en el episodio anterior. ¿Es la teoría de Darwin la única y no tiene huecos teóricos? ¿O hay más opciones que se pueden considerar? Eso aprendemos, eso nos enseñan, a que la ciencia es incuestionable, es indiscutible y te da todas las respuestas que necesitas y no necesitas formular nada más. Por eso, cuando salen los estudiantes de toda la educación cientificista, después de la preparatoria o de la universidad, lo que sucede pues es que tenemos ciudadanos, seres comunes, normales, que consideran a la ciencia como que tiene la respuesta a todo, como que no hay que cuestionarle nada, y si la ciencia o un científico, que son los representantes de la ciencia, dice que Dios no existe, entonces ¿sabes qué va a pasar? Pues que la gente va a creer que Dios no existe. O si la gente, si la gente escucha que el científico dice el hombre es producto de la evolución, entonces ¿qué va a pasar con la civilización, con la sociedad? Va a creer que el hombre es producto de la evolución. ¿Por qué? Porque es resultado de un adoctrinamiento cientificista, Ángel. ¿Cómo ves? Wow, me estás dando un panorama muy interesante de toda mi educación. Casi como el meme de mi vida es una mentira, ¿no? Sí. Así de mi educación es una mentira, ¿no? No, o sea, sí, yo creo que tiene razón en ese punto. Vamos, o sea, uno como niño va a la escuela, exacto, a encontrar las respuestas a esas preguntas. Si estás interesado, incluso ni siquiera estás interesado, o sea, solo vas a veces a hacer amigos, a pasar las materias y ya, ¿no? Porque tus papás te obligan a ir. Yo era alguien muy extraño cuando iba a la primaria porque sí me interesaba, a diferencia de mis compañeros, pues que eran más sociables, hacían más amigos. Pues yo no tanto, yo estaba realmente interesado en esas preguntas pues, de ciencia, o sea, en cuanto a entender más cómo se resuelve un sistema de ecuaciones o cómo está constituida la materia o el cosmos, etc. Y lo que me decía el profesor, esa era la verdad para mí. Y de vez en cuando revisaba los libros en casa y decía, pues qué chido, mira, aquí dice. Entonces, pues es como la Biblia para entender la naturaleza, ¿no? Y ya me voy feliz. Pero no, o sea, yo creo que al menos debería haber como una... No sé si una materia o al menos un consejo a todos los profesores desde primaria de invitar a los alumnos pues, a interesarse más, a profundizar y a, como tú dices, cuestionar lo que está diciendo el profesor. Pues yo creo que eso, o sea, desde primaria estás formando esas bases que al final va a determinar toda tu personalidad y tu manera de conocer el mundo ya después en la secundaria y en la preparatoria. Y si eso no está desde la primaria, pues así vas a tener una sociedad que se traga todo lo que ve en las redes sociales. Ves en Facebook o en Twitter una publicación de un científico famoso como Richard Dawkins, que yo creo que es más un columnista que un científico. Exactamente. Y dices, no, pues yo creo que Dios no existe porque la evolución es suficiente y te lo crees. ¿Y qué pasa con tu fe? Pues se pone en duda porque desde pequeño confiaste más en las personas. Yo pondría ahí entre paréntesis el mundo. Entonces, pues sí es un problema. Pero honestamente no sé qué hacer con ese problema porque pues yo, como te digo, no había pensado mucho en esto hasta ahora. Espero que tú tengas una solución. Pues mira, a tal cual, hay gente, y esto me impresionó también porque no es algo que tiene mucho que reconozco y bueno, que conozco el tema y que reconozco el problema, porque hasta hace 2 años que yo salí de la carrera de física, creía que la física se debía enseñar como me la enseñaron a mí. Y si en algún momento me tocaba enseñar física, iba a enseñarla como me la enseñaron. ¿Cómo me la enseñaron? El profesor llega con su carpeta y un plumón y empieza a anotar en el pizarrón. Y después de la teoría Sí. vienen los problemas. Y los estudiantes tienen que haber aprendido con lo que yo les enseñé y su capacidad les tiene que dar para resolver los problemas. Probablemente si no saben resolverlos, no es su vocación ser físicos.
y se tendrán que cambiar de carrera o algo así, y quienes son buenos resolviendo problemas, entonces van a ser buenos físicos. Esa era mi perspectiva de la ciencia y de estudiar ciencia. Y resulta que no, resulta que como tú decías al principio del episodio, un físico debería saber la historia de la física, un biólogo debería saber la Mm, historia de la biología. ¿Por qué? Porque en la historia de la ciencia está escondido en la evolución de la teoría y del pensamiento y de de todas las teorías que se han formulado. Y si un científico conoce la historia de su ciencia, entonces puede como volver a trazar el mapa intelectual del razonamiento que siguió la humanidad para llegar hasta el resultado de ese momento. Y en lugar de enseñar el resultado nada más a los estudiantes, podrías aprovechar el mismo mapa para llevar al estudiante de la mano para que él solito llegue a esas conclusiones, pero en el camino se haga preguntas y probablemente nuevas preguntas que ayuden a avanzar ese mismo conocimiento, porque si no, de otra manera, lo que estamos haciendo es estancar el agua, estancar el razonamiento y estancar el progreso científico. Y por eso solamente se avanza poco a poco, porque hay muchos estudiantes de ciencia, pero hay pocos científicos que se gradúan de las universidades. Y, y bueno, esto te decía en ponerlo como que en perspectiva o en relieve en cuanto a nuestra fe, pues es un problema, Ángel, porque nosotros creemos que la ciencia tiene todas las respuestas y nos dicen, pero tú cuestiona tu fe, tú cuestionas si Dios existe o no existe. Pero cuando cuestionamos a la ciencia, nos dicen, tú cuestiona a la iglesia, cuestiona la Biblia, pero cuando cuestionamos a Darwin o a Newton o a los otros grandes, o no sé si me explico, hay una especie de doble moral en la educación cientificista que recibimos desde pequeñitos. Por esa razón hay mucha gente, yo conozco muchos hermanos cristianos que prefieren hacer escuela en casa o homeschool, justamente mm, por la misma razón. Y no tanto es un tema de violencia en las escuelas o esto de los tiroteos que a veces suceden o violencia sexual de parte de los profesores a los estudiantes o entre mismos estudiantes, porque el mundo se está pudriendo y es normal que pase eso, sino que más bien es porque no quieren que el sistema los adoctrine para pensar que la ciencia es la respuesta a todo. Y con esto me gustaría pasar a la siguiente parte que quería comentar, Ángel, que es las dos, bueno, no las dos, sino una de las posiciones más aceptadas de la ciencia, de la que tú ya hablaste hace un momento, que es el positivismo. Y decías que al principio tú pensabas que eso era el cientificismo, que el único conocimiento que vale la pena es el que proviene del método científico. Sí, ese es el cientificismo, que también yo lo conozco desde, como, no sé, desde la nomenclatura filosófica como positivismo, que la ok. ciencia tiene una respuesta última para todo. Y entonces ahora vamos a ponerle otro apellido a nuestra educación. No solo tenemos una educación cientificista, sino también positivista. Y por ahí, además de tener una educación cientificista y positivista, fíjate que desde Piaget, por ahí del setenta y tantos, 1970 y tantos, hacia adelante, se viene con bueno, se viene utilizando una metodología educativa con el nombre de constructivismo. No sé si has escuchado hablar del constructivismo, Ángel. Sí, en las primeras clases que tuve de el primer semestre en biología nos hablaron de estas corrientes, justamente desde el positivismo hasta las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Eh, Me suena otra corriente que fue el humanismo, si no mal recuerdo. También, sí, sí. Sí, yo creo que es necesario, como todo científico que hace ciencia, pues conocer estas raíces filosóficas a final de cuenta, de por qué tenemos esta manera de hacer conocimiento. Pero ahí yo creo que tú podrías explayarte más en cuanto a actualmente cuál es el que está dominando más. Como tú dices, es el cientificismo, positivismo. Probablemente
en algunas escuelas psicológicas está dominando más el humanismo. No Sí, sé en física pues, qué esté dominando. pues mira, lo que pasa, y ahorita tú lo comentabas muy bien, que hay hay una necesidad por saber cómo se crea la ciencia, cómo se conforma el conocimiento científico. Eso se llama, en filosofía y en pedagogía, se llama epistemología. Es el estudio del conocimiento científico. Cómo se lleva a cabo, por ahí entran, pues tiene que ver con filosofía de la ciencia. Sí. Hoy en día en la investigación educativa está aceptado 100% que todo profesor de ciencia tendría que tener bases de historia de la ciencia, de epistemología y de pedagogía. Tú dime, Ángel, ¿cuántos de tus profesores Uy, crees que tuvieran estas tres bases? menos del 5%. Exactamente, porque no es un sistema que, estoy hablando del sistema educativo, es un sistema que presume ser bueno, y no solamente en México, sino todo sistema educativo occidental. Presume de Mm. ser científico, presume de ser bueno, presume de estar a la vanguardia, pero en la ejecución seguimos en el siglo XIII. Y de hecho, esto que hablábamos del positivismo, del humanismo, del constructivismo, me llama mucho la atención porque al mismo tiempo de que decimos que nuestra educación es científica, que ya vimos que no es cierto, es cientificista, al mismo tiempo se dice que es constructivista. Es decir, que esto en pocas palabras significa que el estudiante toma un rol principal en la construcción de su propio conocimiento. Pero cuando volvemos a las aulas, cuando dirigimos la mirada hacia las aulas, vemos que es el profesor el que tiene el rol principal. Y a pesar de que se intenta que el estudiante tome un rol principal en su educación, al final de cuentas, y esto sucede mucho con las prácticas de laboratorio, porque, y de hecho, de eso tú vas a saber más al respecto, ahorita nos cuentas un poquito, pero las prácticas de laboratorio, por ejemplo, en física, suceden así. Tienes ¿cómo se les llama? Un practicario, que es un compendio de prácticas de laboratorio, en donde viene un protocolo, o sea, prácticamente una receta de cocina. Te viene ahí lo que tienes que hacer y lo que tienes que observar y esperar como resultado. Y al final de cuentas, la evaluación se hace con base en si obtuviste lo que decía el practicario o no obtuviste eso. ¿Y qué nos obliga a los estudiantes? Nos obliga a lo que llamamos comúnmente como cucharear. O sea, a ajustar nuestros resultados, aunque hayan salido todo mal, ajustarlos a lo que nos decía el practicario, porque eso nos enseña nuestro sistema educativo, que la ciencia primero y los libros tienen la razón, y las preguntas que uno pueda tener, sean tontas o no sean tontas, sean buenas o sean malas, Sí. están en segundo plano. ¿Alguna vez te pasó algo así en alguna práctica de laboratorio, Ángel? Uy, sí. Lo hacíamos en equipo. Las prácticas eran mandadas por el profesor días antes. Las estudiábamos, revisábamos literatura, planeábamos un día antes el material para apartarlo y llegábamos el mero día a hacer toda la parte técnica. Y al momento de obtener resultados, pues a veces no podías analizarlos en ese momento, pero ya te dabas una idea de cómo iban a estar, ¿no? Y la verdad es que nadie como estudiante en ese momento es experto en aquel tiempo usábamos, ¿qué te gusta? Micropipetas, espectrofotómetros, electrodos, microelectrodos, amplificadores. O sea, nadie es experto en eso. Entonces, esos errores técnicos pues se van a reflejar en tus resultados. Y había muchas veces en donde, yo creo la mayoría de las veces en donde nuestros resultados no encajaban con lo esperado en la práctica. Y éramos honestos en el reporte diciendo, pues bueno, o sea, tal vez hubo un error, un factor extraño, le decíamos, como es lo correcto decirlo, que se ve reflejado en nuestros resultados. Y hubo contadas veces en donde sí obteníamos lo esperado. Y, ¿sabes? Quisiera remarcar aquí como un brevario histórico. Por esta razón muchos dudan de los resultados de Gregor Mendel, de lo que obtuvo a partir de las cruzas y, pues sí, las cruzas de las plantas que él cultivaba.
ya que sus resultados en sus reportes eran totalmente perfectos, como si se esperara o sea, como si estuvieras diciendo 2 más 2 igual a 4 igual, o sea, cruzo esta con este y sale exactamente lo que esperaba, en todos los casos, en todas las repeticiones. Sí, o sea, ahora sabemos que pues sí ocurre, pero realmente siempre hay un error al momento de hacer experimentos de ese tipo. Y súper común, o sea, el cucharear y incluso inventarte datos ahí al hacer el reporte. Sí. Sí, no, sí, sin duda, el estudiante se ve forzado a mentir. Se ve forzado, es más, yo diría a inventar respuestas de preguntas que aún no se ha generado. Y eso es bien peligroso, porque entonces estamos echando por la borda completamente la educación científica y estamos metiendo una necesidad del estudiante por aceptar el conocimiento que venga de la ciencia, sin cuestionamientos, sin filtros, sin preguntarse si está bien o está mal o se podría hacer de una manera diferente. Y bueno, creo que ese es el problema principal que tenemos hoy en día en nuestro sistema, que no hay la necesidad del estudiante de plantearse preguntas. Entonces, estamos viviendo en una especie de fantasía educativa, yo lo diría así, en la que pensamos que nuestro sistema, por ser occidental, por ser herederos de los griegos, de una lógica griega infalible, por ser herederos de de los Newtons, de los Galileos, de los Maxwells, de los Darwins. Entonces, estamos bien, vamos por buen camino, pero se ha dejado muy descuidada la educación en esos temas. Y Ok. sabes qué, Ángel, creo que son muy pocos los científicos que reciben una educación científica y no cientificista, me refiero a una educación verdaderamente científica. Son muy pocos profesores los que ejecutan una educación científica con sus estudiantes, pero son muchos los fanáticos cientificistas. Y aquí voy a hacer una comparación con que a veces existen fanáticos religiosos, es la verdad, a veces hay fanáticos religiosos. ¿Cómo identificas a un fanático? Porque no conoce las problemáticas y los puntos centrales de su fanatismo. Únicamente los conoce de manera superficial. Entonces, por ahí afuera te encuentras con fanáticos religiosos que no saben ni de qué se trata su religión, ni de qué va, nada más están ahí con la bola, con el montón. Pues lo mismo sucede con los fanáticos cientificistas. Ni saben de qué trata la física, ni la biología, ni la química, ni las teorías principales de estas. Ah, pero la ciencia tiene la razón. La ciencia es a lo que se le debe hacer caso. Pues ese es el resultado de una educación cientificista. Y realmente creo que tanto universidades públicas como privadas entran en este problema, especialmente las públicas, porque, bueno, al ser un sistema público, pues depende completamente del gobierno y tú sabes que la educación no la hace únicamente el experto en educación, sino también la hacen principalmente los políticos que están en turno y pues los políticos están sujetos pues a intereses económicos, sociales, del contexto que se vive en ese momento. Entonces, pues la ciencia no solo depende de factores educativos o de aprendizaje o cognitivos, sino que también depende pues de todo el contexto socioeconómico y político del Sí. momento. Ese es un problema. Y también la universidad pública, sobre todo, porque es la única universidad que ofrece carreras de ciencia puras. Pues por esa razón es el blanco más atacado por la educación cientificista. Y Ok. bueno, pues hasta aquí tú tienes alguna opinión, Ángel, de todo esto. Sí, me surgió una pregunta. Bueno, una pregunta y una observación rápida. Eh, la observación es, ok, si alguna vez te topas, quien nos esté escuchando, con alguien así de fanático con la postura cientificista, pues recuerden que la ciencia, epistemológicamente hablando, o sea, en sus bases de conocimiento, realmente tiene elementos que no son comprobables científicamente.
Me refiero a que para hacer ciencia tienes que asumir, por ejemplo, que tus sentidos son fieles para conocer el universo. Número dos, que el universo es inteligible, es decir, es capaz de ser observado y entendido por nuestra inteligencia. Cuestiones de ese tipo que no puedes comprobar científicamente tienen que asumirse para poder hacer ciencia. Entonces, si eres cientificista, estás en una postura que se autocontradice. Ahora, mi pregunta con todo esto es, tanto para ti y quienes nos estás escuchando, ¿será conveniente, tal vez en estas condiciones, como dices tú, políticas históricas, la educación en casa en contra de, pues, la alternativa más común, que es, pues, pública o privada, digamos? O sea, si tú tuvieras un hijo o una hija, ¿preferirías que tenga una educación en casa? Sí, sin duda. Sin duda yo preferiría una educación en casa y te voy a decir cuál es mi postura al respecto. Es que el sistema educativo no está al servicio de la calidad del aprendizaje. No está al servicio de objetivos educativos bien claros o pedagógicos bien claros. Está al servicio de la política. Y ahí hay un gran problema porque si tú Mm, quieres adoctrinar a un pueblo desde pequeño, tu única manera de hacerlo es a través de la educación. Entonces, la educación no se vuelve algo para mejorar a tu país, se vuelve una herramienta para manipularlo. Y manipulas desde pequeños. Y no me quiero meter con teorías de conspiración ni nada por el estilo. Estoy hablando de hechos que están demostrados y cuyos resultados se ven en los papers, en los artículos de investigación educativa. Por ejemplo, esto que te comento de la educación cientificista se ve, se nota porque en las pruebas PISA y otras pruebas internacionales se nota cómo hay mucho conocimiento científico pero poco razonamiento. Entonces, por esa razón, yo sí consideraría, si tuviera hijos, que tuvieran una educación en casa. Sin embargo, la educación en casa tiene otro problema también, y es que, pues, los padres se vuelven los guías de la educación de sus hijos. Si no hay un padre involucrado en la educación de su hijo o hija, entonces no va a tener una buena educación tampoco, al final de cuentas. Y es una manera de vivir fuera del sistema. Es como, por ejemplo, los vegetarianos. Los vegetarianos no comen carne, digo, los vegetarianos neta, ¿no? Los que hablan en serio de su convicción, no comen carne porque están en contra del sistema, de la industria. O, por ejemplo, no sé, los que no participan en las guerras, los objetores de conciencia, porque están en contra del sistema político de guerras o de la economía de guerra. Pues así, los que hacen homeschool es un pensamiento más para salir del sistema, para ir un poquito, es como una vida un poquito rebelde, intelectualmente rebelde, para salir del sistema y de la educación tradicional. Que conviene mucho si la sabes llevar a cabo, pero te puede perjudicar mucho también si no le tomas el interés. De hecho, pues si están más interesados en saber al respecto de homeschool, podrían comentárnoslo de alguna manera hacernos llegar esa opinión y estaría interesante también ver cómo se hace esa educación desde casa y sobre todo cómo podríamos a través del homeschool cuidar las convicciones religiosas, que es a lo que me gustaría pasar también, Ángel, sí. cómo la educación cientificista le pega directamente a las convicciones espirituales que podemos tener y no le pega de manera limpia, ¿no? Sino que le Mm, pega a modo de estar duro y dale año tras año, tras año, tras año, escuchando que la ciencia está por encima sí, de todo lo espiritual. tajantemente. Sí, o sea, es obvio que sí hay problemas, han habido problemas y van a seguir habiendo problemas en este sistema de educación cientificista para alguien que tiene una cuna en general de fe, que cree en algo más allá de lo que la ciencia te está enseñando. Y, o sea, yo creo que aquí podemos remarcar estos problemas y también decir algunos consejos o alternativas
que pueden estar a la mano pues para nosotros, digamos. Ya mencionaste uno que es el homeschool, lo que me parece muy interesante. Ya había escuchado un poco de ese sistema y sí me llamó la atención, pero pensé que era como algo, no sé, para gente que tuviera el dinero suficiente para pagar una educación personalizada a su hijo, ¿no? Digamos. No sé mucho de eso, pero ya me está llamando la atención, digamos, si llegara a tener un hijo, Ajá, no, de pues sí hecho, aplicarlo, el, ¿no? el homeschool no es tanto que se paguen instructores personales, sino que el Ajá, padre o la madre debe tener el tiempo necesario para volverse el instructor personalizado de su hijo. ok, ok. Bueno, antes de hablar de homeschool, digamos, si uno ya está de plano en un aula de clases, primaria, secundaria, universidad, y ya tienes profesores cientificistas y te están bombardeando con esas ideas, te desafían, etcétera. Bueno, yo creo que una buena postura que puedes tener es que, ok, dentro del aula de clases, especialmente en las universidades, como su nombre lo dice, pues aceptan todas las ideas a una discusión abierta y respetuosa. Entonces es importante defender ese principio en las universidades y traer a la mesa, ya sea en las clases o fuera de clase, pues ese principio de discusión respetuosa y pues que no caiga en debates innecesarios, obviamente. Y pues tengas o no profesores muy rígidos, es bueno también con tus compañeros inculcarles ah, esa actitud de pues ser curioso, observador y muy crítico en lo que están escuchando en las clases. Podrías también aplicar lo mismo con tus profesores, pero sabemos que hay profesores que son pues muy duros. Y bueno, a veces no hay de otra más que pues en los exámenes responder lo que esperas que ellos respondan, solo con el objetivo de pasar la materia y que sigas con tu formación. Yo tuve que aplicar eso algunas veces porque pues lamentablemente el sistema así es, pero ya después de haber pasado la materia y estar después en otros, digamos, en otros semestres, pues sí, me gustaba hacer este ejercicio de hablar con los profesores, con mis compañeros y inculcarles ese principio de, pues oye, o sea, en- pues no solamente recibes todo lo que te enseñan como te digo, peladito en la boca, sino pues digiéralo, ¿no? También desecha lo que no te sirva, escudriñalo todo y retén lo bueno al final, como recomienda Pablo. Exactamente. Yo creo que es un consejo que podemos considerar si ya estás dentro de un aula de clases pública o privada. No sé qué tú qué pienses, Edre. Sí, de la misma manera creo que hay que aprender a jugar el juego del sistema. Sin duda, si ya estás en el sistema, ni modo. Hay que ser parte de él, al menos como dices, de manera superficial. Pero si quieres, y esto va para quienes estén escuchando, ¿no? Si quieres em, abrir un poquito más tu panorama, pues hay un montón de gente que está hablando al respecto. Una de esas Mm, personas obviamente pues es Ángel, otra soy yo, puedes estar al pendiente de lo que decimos y comentamos, pero hay gente que pues tiene mucha más presencia mundial. Por ejemplo, está John Lennox, pueden visitar su página, johnlennox.org. Pues es un matemático de Cambridge y además pues es ponente y conferencista en temas que tienen que ver con ciencia y fe. Y así como él, hay un montón de personas que están haciendo esta labor de intentar hablarle a las personas que están en el sistema y decirles, oigan, lo que les están enseñando no es lo único que existe. Sepan que no es lo único, que sepan que hay más personas que se están haciendo las preguntas y también pues otro consejo sería lean, 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 eso es lo más importante. No se queden con únicamente lo que les dice su profesor, lean historia de la ciencia, lean cómo se llegaron a las teorías que están aprendiendo, lean las dificultades que han tenido esas teorías para ser sí, aceptadas por los científicos de su época, qué cuestionamientos les han hecho y creo que conocer todo este panorama
los va a enriquecer demasiado, sobre todo si su vocación es una vocación científica, pero no solo si se quieren dedicar a la ciencia o no, sino también como ciudadano, como habitante en general de esta tierra, de este planeta, como ser humano les conviene, pero sobre todo como cristiano, como seguidor de Cristo, como persona que tiene fe en la Biblia y que las palabras que están ahí son verdad. Esto les ayuda mucho porque recuerden que es lo que hablamos cada episodio de, eh, de verificar a través de la misma ciencia que en lo que creemos es algo real y es algo tangible y no solamente son fábulas como de repente la educación cientificista nos los hace creer. Entonces, pues sí, ese sería mi consejo, Sí, Ángel, que no se queden con lo que les dan, sino que busquen más, que indaguen más y pues sí, realmente que se cuestionen aunque el sistema les obligue a no hacerlo. claro, está este señor Lennox, está también, bueno, hay biólogos reconocidos, filósofos, matemáticos, muchos de ellos sí son teístas, algunos de ellos incluso son agnósticos, pero son escépticos de el establishment de enseñar o adoctrinar así a las masas. Y sabes, me llama la atención un caso que estuve leyendo y escuchando esta semana, bueno, es la Asociación de Profesores de Ciencia en Estados Unidos, que se encarga pues de ofrecer recursos y enseñar a los profesores pues cómo enseñar la ciencia en general. Y de vez en cuando hacen una conferencia o un congreso, me imagino. Y me llamó la atención en la entrevista que escuché a este señor que se llama Herman Bouna, que pues él quiso participar en este congreso exponiendo acerca de ciertos aspectos de la teoría de Darwin que no son enseñados en los libros de texto ni en las aulas de clases. Específicamente en la sección de la última edición de Darwin, que fue la sexta, del origen de las especies, que se enfocaba en los problemas de su teoría. O sea, cuando Darwin publicó su libro en el 59, pues tuvo muchas respuestas de colegas, muchas objeciones, y él amablemente y respetuosamente, como buen científico, se encargó de responder a cada una de ellas de manera eficiente. Y sabía que había problemas con su teoría en aquel entonces. Y entonces este señor se dedicó a explicar a detalle esas objeciones y cómo Darwin las respondió al final. Y sabes, por este detalle de sugerir que la evolución darwiniana tenía problemas o tiene problemas, pues decidieron al final cancelar su plática en el Congreso. No le dijeron con anticipación, o sea, llegaron el mero día a la hora que iba a presentar, ya que había instalado su computadora, su proyector, y lo obligaron a, pues, a desinstalarse, a retirarse de la sala con guardia de seguridad y toda la cosa. Él lo describe como si hubiera sido la Gestapo de Darwin, ¿sabes? O sea, Sí. están silenciando todo lo que no les conviene que sepamos acerca de la teoría de Darwin. Porque al final, pues sí, o sea, son autoridades que ellos establecen qué sí se debe saber y qué no se debe saber, irónicamente, en la educación científica. Entonces, este problema no solamente le va a afectar a los alumnos como nosotros, está afectando también a los profesores que quieren hacer un buen trabajo como profesores de ciencia y no los dejan por el sistema que tienen arriba de ellos. Este, entonces, pues yo creo que también podrían, como dices tú, ser parte del sistema y ahí encontrar una manera de desempeñarse, pero probablemente hay otras maneras de darse a conocer. Por ejemplo, hay algunas escuelas privadas, hay educación a distancia o en línea o como es esto en casa, y hay ciertos institutos que se encargan de difundir este conocimiento para todos aquellos que necesitamos, bueno, que estamos interesados y necesitamos tener estas herramientas para defender lo que creemos. Y uno de ellos muy particular que a mí me gusta mucho es esta página discovery.org, que tiene muchos recursos que pueden ustedes consultar de manera gratuita. Órale. Y pues sí, quería remarcar esto con este ejemplo. No, sí, la verdad es que eso que mencionas está bastante fuerte, porque así descaradamente
callan a un científico que intentaba hacer la labor científica, que es cuestionar, que es replantearse, reformular. Pero bueno, realmente, pues eso va a pasar siempre en todas las ciencias en donde se cuestione a alguien que se considera que tiene la verdad. Pero fíjate que me parece muy curioso, que esto es algo muy particular de Darwin. O sea, y no hablo de la biología en general, hablo de Darwin, porque, por ejemplo, cuando se ha intentado cuestionar la ley de Newton, la ley de la gravedad, no sé, esa fuerza de atracción gravitacional, eh, nada más para poner en contexto, depende del inverso del cuadrado de la distancia, o sea, depende de unas ciertas cantidades que se dividen entre r al cuadrado. Ese cuadrado, ese exponente 2, se ha intentado cuestionar, se ha preguntado, oigan, ¿y si no es 2? ¿Y si es 2.0001? ¿Si es 2.3? Y hay muchos experimentos que intentan ver si es un cuadrado perfecto o si hay alguna variación. Se intenta cuestionar a Newton y obviamente la comunidad dice, oigan, nunca van a llegar a nada, pero háganlo, adelante, ¿no? Y es algo que me parece muy curioso el caso de Darwin, que cuando se intenta cuestionar a la evolución, el origen de las especies, el origen de la vida, como nos la presentó ese científico, siempre la comunidad científica explota. Y como es algo que pues forma parte Sí, de nuestras creencias y nuestras convicciones espirituales, de todos aquellos que creemos que Dios creó el mundo, pues entonces siempre va a haber ese conflicto entre el sistema educativo claro. y la fe. Entonces, pues bueno, me parece interesante, Ángel. Sí, o sea, el sistema así está. Sería interesante tal vez explorar por qué así está, ¿no? O sea, cuál fue el desarrollo desde un principio, por qué llegamos a este sistema totalitario, por así decirlo, culturalmente totalitario. Eh, pero así es, al menos en Darwin, pues yo lo experimenté en mi carrera y vemos que sucede en otras universidades. Pero siempre, yo creo que siempre hay maneras de oponerse al sistema, como tú dices, de ser, digamos, no sé, grilleros como tú, pero, o sea, sí mantenerse firme en donde estás parado y invitar a otros a que así lo sean. Pues por eso los invitamos a enriquecerse con todo esto que que estamos platicando y los estamos haciendo llegar y que ustedes también puedan involucrarse en esta búsqueda pues de recursos de información, de conocimiento que tienen a la mano en la web ahora que es más accesible con las redes sociales. Exactamente. Y pues sí, creo que podríamos sacarle más jugo a esto, pero, o sea, me gusta mucho tu visión que tienes del sistema educativo eh, en general en el mundo. Es para meditarse. Pues sí, es una reflexión que quería compartir desde hace mucho y pues nada, no tengo nada más que agregar. Ángel, gracias por escucharme, gracias a todos los que estuvieron aquí al pendientes escuchando las reflexiones al respecto de la educación cientificista y científica. Pues siempre es un gusto platicar contigo, hermano. Gracias. No, pues el gusto es mío y esperamos que sea de bendición para ustedes. Como pueden ver, Edrey no solamente es físico, también es otras cosas. Hasta luego. Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.